Muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, a su rector y a su vicerrector por acompañarnos una vez más en esta sesión del aula de liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias a todos los presentes, especialmente a los alumnos de la universidad y del instituto y a todos los que nos están siguiendo por distintos medios de comunicación. Buenos días también a los medios de comunicación. Y muchas gracias a las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos en este diálogo. Carlos Sánchez, del Confidencial, Jorge Bustos, del Mundo, Maite Rico, que también es colaborador del Mundo, Manolo Marín, del diario ABC, y Angie Regueiro, que es responsable también, trabaja en esta casa, responsable de la universidad, del máster de comunicación y además aparece en las pantallas de Antena 3. ¿Es así? Sí, perfecto. Creo que no me he equivocado en casi nada hasta ahora, ¿no? Dando las gracias y haciendo las presentaciones, primero, muchas gracias por participar en este acto. Este acto que tiene un lema que es España, Constitución y Libertad, y es un intento de análisis histórico pues, de un periodo de la historia de España. Y sobre todo, como dije el otro día, en este acto lo quiero repetir, este es un acto académico que tiene unos destinatarios muy directos, que son los alumnos que estudian en la universidad, las personas jóvenes, que probablemente muchas de ellas no habían nacido en esos años y conocen esos años por referencia. Y sobre todo el análisis histórico es extraer de la historia las lecciones más positivas para el presente. Es decir, ¿qué hay de aquellos años que pueda ser útil en la España de hoy? Puede ser que una de las conclusiones se diga, pues no hay nada, pues entonces es una conclusión. Puede ser que la historia nos enseñe que hay distintas cuestiones que pueden ser analizadas y que pueden ser útiles, ¿no? Es decir, ¿qué puede ser útil para la posición política de España teniendo en cuenta las circunstancias de aquellos años? ¿Qué puede ser útil para la economía española teniendo en cuenta que hace 25 años el principal problema de la economía española se llamaba empleo y 25 años después el problema de la economía española se sigue llamando empleo y 25 años antes se llamaba también empleo? ¿Qué puede haber bueno para la economía, para la situación española de hoy en términos de superación de la crisis o de un país que marque objetivos, que es capaz de aunar voluntades, que es capaz de tener propósitos conjuntos en la época del fraccionamiento y en la época del enfrentamiento entre sectores políticos y sectores sociales? En fin, son muchas distintas cuestiones que se pueden plantear desde un punto de vista de análisis histórico, que es exactamente lo que yo creo, y desde el punto de vista del análisis reflexivo, que pueden hacer en este caso pues, la universidad, el Instituto Atlántico de Gobierno y las personas pertenecientes a medios de comunicación que tienen la amabilidad de acompañarnos hoy. Y ese es mi deseo y ese es el deseo del Instituto. Y yo ya me callo. Y Angie Regueiro, que es la moderadora, pues es la que tiene que hablar a partir de ahora. Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que estoy muy contenta. Hoy venía aquí y pensaba la necesidad de actos como este, ahora más que nunca, en el momento que estamos viviendo, con una pandemia a nivel mundial, con decenas de miles de muertos en nuestro país, con el paro, 4 millones de parados, la mayor cifra de los últimos 5 años, con una crisis constitucional. Entonces yo decía, qué necesario este acto académico, así que agradecer al Instituto Atlántico de Gobierno y a la Universidad Francisco de Vitoria por hacerlo. Y hoy vamos a reflexionar sobre un hecho político que hizo que se iniciase una nueva etapa histórica en la historia de la democracia de España, la llegada del Partido Popular al poder. Este 3 de marzo de 1996 llega la centro-derecha al Gobierno de España. Podemos decir que es el broche de oro a la transición democrática porque se consolida la alternancia en el Gobierno de España después de 14 años de gobierno de Felipe González, de las victorias de UCD. Así que es muy enriquecedor
analizar esos años, como bien ha dicho el presidente, para ver qué podemos aprender de la historia. Sé que es una frase muy típica, hay que aprender del pasado para tener un mejor futuro, pero es que es una verdad, porque solo podemos tener un buen futuro si aprendemos de los errores del pasado, pero no solo de los errores del pasado. Yo también siempre digo que también hay que ver qué se hizo bien en el pasado para poder volver a hacerlo en el futuro, incluso mejor. Y eso es lo que hoy vamos a analizar entre todos nosotros. Subrayo que es un acto académico para vosotros, para los alumnos, muy enriquecedor porque yo creo que la mayoría de los alumnos no habéis nacido. Entonces vamos también entre todos nosotros, entre mis compañeros de profesión y el presidente, a hablar sobre qué supusieron para España esos 8 años de gobierno y qué podemos aprender. Voy a tener un poco la parte mala de, como queremos que sea un acto muy dinámico, sí que vamos a hacer, como os pido, intervenciones breves. Quiero que sea un diálogo, una reflexión, ya digo que es una reflexión de un hecho político. Y voy a lanzar la primera pregunta al presidente. ¿Qué podemos aprender, señor Aznar, de esos 8 años que podríamos poner ahora en valor para mejorar el futuro de España? Yo creo que en esta época en estas épocas de gran fraccionamiento social y político y de gran confrontación social y política, no desde posiciones moderadas, sino más bien desde los extremos, lo más útil, es decir, si usted me pregunta, Añe, cuál sería mi preocupación hoy esencial, pues fíjate que buscando puntos de encuentro tendría que acudir a una expresión que utilizó Keynes, John Maynard Keynes, cuando Keynes decía: nuestra tarea o mi tarea hoy es defender la democracia y una economía libre y abierta en contra de los populismos de izquierda y de derecha. Pues esa es la tarea de hoy. Entonces, ¿qué podemos extraer de entonces para eso? Pues podemos extraer desde ese punto de vista extraordinarias consecuencias, porque sí es posible ver que el crecimiento en libertad es y fue una realidad, que el crecimiento abierto de una economía abierta es una realidad, que la democracia puede dar desde la libertad respuesta a los retos más importantes que tiene planteados, y aunque hoy sean unos retos extraordinariamente significativos, y que luego para las dos obligaciones que tiene fundamentalmente un gobernante, para resumir, ¿no? Un gobernante tiene esencialmente dos obligaciones. Una, mejorar las condiciones de las personas que viven en su país, y la otra, que su país sea más influyente en el mundo. Para eso hay 4 reglas que se tienen que repasar entonces y ahora. Una es los 4 poderes clave: la política, lo militar, lo económico y lo cultural. Se pueden extraer muchas consecuencias de lo político, de lo militar, de lo económico y de lo cultural. Pero bueno, sin ir más lejos, como ayer se celebró y se conmemoró pues, días de la mujer y etcétera, etcétera, también podemos aprender de eso. Pues podemos hacer con todo, dicho con todo el respeto y con todos los tipos, el respeto para todos, incluso para los que no lo tienen para los demás, ¿no? Incluso hasta los que no tienen para los demás, pues todo. Respeto para todas las organizaciones, para todas las iniciativas. Pero, por ejemplo, en el año 1996 había en España 4.300.000 mujeres ocupadas. 8 años después había 7 millones. Y por cierto, por primera vez en la historia de España, la presidenta del Congreso era una mujer y la del Senado también. Y la primera ministra de Medio Ambiente que hubo en España era una mujer. Y después de todas esas cosas, pues hacemos todos los discursos que se quieran, para muchas cosas que son extraordinariamente importantes y extraordinariamente relevantes. Pero saquemos también una lección de eso, sobre todo cuando, por ejemplo, y pongo ese ejemplo, cuando ese es el principal problema de España. Todavía, desde el punto de vista económico, es el empleo. Y tú antes lo has citado en tu intervención, 4 millones de parados socialmente, 1 millón más en el ERTE. Estamos hablando de 5 millones y pico de personas o de 6 millones de personas
lo que es, tengo que decir, una situación social brutal, pero brutal. Entonces, pensar en eso y pensar si medidas de entonces o actos de entonces o circunstancias de entonces, decisiones de entonces pueden ser útiles para hoy, me parece un ejercicio de reflexión inteligente. Muchas gracias, presidente. Bueno, abro ya el debate. ¿Cómo vivisteis esos años? ¿Qué podéis sacar de titular? Antes decía que era interesante, los alumnos no habían nacido. Yo recuerdo que tenía 8 años, mis hermanas 18 y 20, era la primera vez que votaban. Pero mis padres, yo recuerdo que me explicaron qué supuso esa noche, ¿no? Llegaba la oposición al poder. ¿Cómo vivisteis esos años? Brevemente, así un titular. Comienzo contigo, Manuel. Pues, no sé si se me oye bien. Perfecto. ¿Sí? Bueno, recuerdo ese año de una manera especial, primero porque fue el que me casé. Entonces, evidentemente. Segundo, porque para este acto, que agradezco al presidente, al aula de liderazgo, al Instituto Atlántico y al rector de la universidad, que es mi casa también, recuerdo una segunda cosa porque revisando papeles y artículos de aquella etapa, recuerdo que tenía mucho más pelo y era evidente que viendo al presidente te das cuenta de que unos cambiamos y otros pues menos, ¿no? Pero yo recuerdo de aquella etapa, recuerdo efectivamente una noche especial. Yo trabajaba como redactor de ABC, de la sección de Nacional. No me dedicaba en concreto a hacer ámbito político o partidos, hacía información específica de temas de justicia y tribunales, pero recuerdo todo lo que encarnó. Recuerdo la revolución liberal que supuso en el sistema laboral, en una reforma fiscal laboral importante que permitió un crecimiento al punto de que España después de aquel mandato terminó en superávit de cuentas públicas, cosa completamente impensable hoy, en la que el endeudamiento está en cifras verdaderamente sobredimensionadas. Creo que se llegó a dejar el paro al final de las 2 legislaturas, corrígeme, presidente, si no fue el 10 o el 12%. Recuerdo el euro, recuerdo los preparativos de aquello del euro y el pánico que suponía pensar que un café iba a pasar de 100 pesetas a 176 prácticamente, que era casi la frase con la que nos quedamos. Pero recuerdo cómo el anclaje de España en Europa, cómo la senda económica que se había instaurado propició que España pasara de ser una especie de comparsa en Europa, pasara a ser un país relevante dentro de Europa. Recuerdo a Miguel Ángel Blanco, recuerdo Hermua, recuerdo la movilización social, recuerdo lo que supuso aquel incipiente movimiento del Basta Ya, ¿no? Aquel movimiento social de manos blancas, ¿no? Aquella movilización de indignación ciudadana. Y recuerdo cómo se canalizó, quiero pensar, supongo que junto al 11M, uno de los momentos más duros que puede tener un presidente del Gobierno a la hora de tomar una decisión frente a un chantaje de una amenaza, te asesino a un concejal si no cumples con, ¿no? Mantener esa línea roja de firmeza del Estado frente a un chantaje de terroristas, me imagino que debe ser lo más duro que puede afrontar un presidente del Gobierno. Se hizo de esa manera y supuso un revulsivo social. Recuerdo la ilegalización de Batasuna, recuerdo las reformas penales sobre terrorismo y recuerdo la ampliación de penas para determinados delitos y el cumplimiento íntegro, porque había una percepción general social de que la justicia no era tal justicia en la medida en que muchos terroristas salían antes de tiempo o que la acumulación de penas no llegaba a un cumplimiento efectivo superior a 12, 15 años en muchos de los casos, ¿no? Recuerdo consensos, recuerdo que se firmó el pacto antiterrorista, recuerdo que se firmó el pacto por la justicia, hoy absolutamente impensable también. Recuerdo la ley de partidos políticos, la primera que se crea en España, que permitió precisamente tener la cobertura jurídico-legal esencial para ilegalizar un partido que era brazo de terroristas, ¿no?
Recuerdo el peso de la presencia exterior de España, de la política internacional, del afianzamiento de una cosa de la que el presidente y su gobierno y muchos ministros suyos después siguen hoy invocando todavía, que es el eje atlántico, la recuperación del eje atlántico, esas relaciones de privilegio con Estados Unidos y también el peso ganado en Europa. Y recuerdo claramente un factor político que dejo sencillamente abierto casi a nivel provocativo, que fue la cohesión de una derecha que hasta entonces, hasta el año 89, creo recordar que es cuando cuando el Congreso de Valencia se produce lo de Fraga, ni tutelas ni tutías, en Sevilla. Sí. Desde Sevilla hasta el momento en el que en el año 96 se gana, yo creo que se gana las elecciones por parte del Partido Popular, esa transformación de Alianza Popular al Partido Popular y la convergencia de toda una derecha o de un centro derecha moderado en torno a un único proyecto, eso constituye un hito que vemos que hoy, a día de hoy, es también aparentemente impensable tal como está el centro derecha. Tengo distintas cuestiones más, pero yo creo que las dejamos para... Esto es simplemente el recuerdo de lo que fue aquello, ¿no? Fenomenal, sí, sí, vamos a tener tiempo. Y es que la verdad es que este acto, además, surge en un momento en el que, ya lo ha dicho Manuel muy bien, la derecha está fragmentada y estamos hablando de que hace 25 años fue justo al contrario, el centro derecha llega refundada, reformada por José María Aznar. Maite, ¿cómo recuerdas esos 8 años de gobierno? Pues, ¿se me oye? Es muy ortopédico todo esto. No soy la mejor interlocutora en este caso ahora, pero porque yo los vivía a 10.000 kilómetros de distancia. Estaba en ese momento recién llegada a México, donde estuve de corresponsal del País, donde entonces trabajaba entre 1994 y 2004. O sea, llegué justo para las elecciones. Me perdí la pasión del momento, lo viví desde lejos, notaba los cambios cuando venía pues, de vacaciones, veía, pues no sé, me acuerdo un chiste de Forges que apareció un señor calvo de espaldas tomando un café y un marciano a su lado que le metía un tentáculo por el pantalón y decía, el tranquilo Mariano, que debe ser un criterio de convergencia de Maastricht, ¿no? Obviamente iba cambiando la sociedad española, la riqueza se veía, yo me acuerdo, bueno, cuando me fui, veías pues el 600 en segunda fila enfrente del bar Manolo y ahora había en segunda fila un BMW. Pero siempre en segunda fila. Hubo una transformación económica muy ostensible, eso sí yo lo recuerdo. Recuerdo también los episodios que ha contado Manuel, la lucha contra ETA, Miguel Ángel Blanco, eso me pilló en México y además me acuerdo que los corresponsales fuimos muy combativos porque en México había un foco de apoyo a ETA que encarnaba un periódico que era La Jornada y que cubrió ese acontecimiento de una manera vergonzosa. Entonces sí hubo ahí una movilización de corresponsales para explicar lo que estaba pasando a los propios mexicanos. Pero sí tengo impresiones que me gustaría comentar, que comentáramos entre todos, que fue la polarización. Se me queda la polarización de las elecciones del 96, que yo las viví fuera, recuerdo, porque ahora, claro, usted hablaba de una polarización debida al surgimiento de partidos más radicales a la izquierda, a la derecha, el fin del bipartidismo, pero yo, vamos, las elecciones del 96, que las seguí desde México, recuerdo que había un ambiente de descomposición por la propia corrupción del PSOE, pero una campaña durísima con componentes de guerra sucia. Me acuerdo el vídeo este del Doberman, me acuerdo la agresividad de una columnista en mi propio periódico que llamaba hijos de puta textualmente a los votantes del PP. O sea, era un clima realmente complicado. Por cierto, un inciso, he leído que cuando usted sufrió el atentado con coche bomba de ETA, del que salió ileso gracias al blindaje de su vehículo, Felipe González no le llamó, ¿es cierto? No. Sí llamó, lo que no fue a visitar. Okay. Pero es que sí llamó. La crónica que había leído es que no le había llamado, con lo cual decía, bueno, si esto... Es incorrecto. Llamó, pero no fue. Y al regresar a España en 2004, tras unos años ya de más desconexión,
volví a percibir un clima de polarización muy grande en familia, en colegas, en amigos. Ya con el 11M pues saltó todo por los aires, trenes y convivencia, pero sí que había una crispación previa. Entonces, para proyectar los años de entonces a la actualidad, ese problema de polarización social es un problema de la sociedad española, porque en teoría las elecciones se ganan por el centro, pero andamos siempre a garrotazos, o es un problema de los liderazgos políticos, y o sea, ¿qué papel juegan los líderes en la conformación de este clima? Bueno, y los medios, por supuesto, pero ¿en qué pudo contribuir usted o su gobierno a esa crispación? Luego, si quiere, pues no quiero acaparar la palabra, podemos hablar de eso. Otro elemento que me sugiere también el repaso de sus años es la eficacia de una gestión y la percepción que queda de ella. Hemos hablado de los logros inequívocos, tanto pues en economía, en políticas sociales, en inversión educativa, en promoción de la mujer, en políticas medioambientales, energías renovables, y luego desde el punto de vista institucional también. O sea, usted afrontó el terrorismo desde el Estado de Derecho, no desde la guerra sucia, con la ley y no con los GAL. Y sin embargo, pues una presidencia exitosa sigue hoy, en muchos análisis, prevalecen más las sombras o los puntos conflictivos, como pudo ser el Prestige o Irak, que los logros, por no hablar del PP, que sigue con esa imagen de buen gestor, pero insensible o ajeno a cuestiones sociales, que parecen patrimonio de la izquierda. Y ahí me llevaría a plantear la cuestión de la política de comunicación, ¿no? ¿Por qué la derecha es en general tan desastrosa en términos de comunicación, no solo en el mensaje, también en la estrategia, en los tiempos, ¿no? Y sobre todo hoy, que esto yo creo que me gustaría que tengan su opinión sobre cómo ha cambiado la forma de hacer política, ¿no? Cómo la comunicación condiciona la política, lo vemos ahora con las redes sociales, las webs, la comunicación, la inmediatez y los gurúes, los spin doctors. Usted tenía a Arriola pues, con sus encuestas viendo por dónde soplaba el aire, y hoy en Moncloa hay una factoría Disney que lleva Iván Redondo, que tiene recursos ingentes para la prospectiva, ¿no? No para mejorar España, sino pues garantizar la permanencia de su señorito, y usa Big Data, usa expertos en demoscopia y demás. Eso yo creo que ha habido un cambio radical y me gustaría cómo puede, su análisis sobre cómo puede afectar esto, ¿no? Y bueno, ya lo último sería el nacionalismo, el pacto del Majestic que usted defiende a capa y espada. Tuvo cosas buenas, entiendo, como dar estabilidad, y cosas malas como pues, poner en marcha la ley de políticas lingüísticas, pero quiero ir más allá en el sentido de plantear si los dos grandes partidos, PP y PSOE, no han equivocado su estrategia con el nacionalismo, pensando que en la cesión de competencias, el apaciguamiento, el marco de las autonomías bastaría para desactivar las tentaciones rupturistas, ¿no? Y puesto que mientras que negociaban, Jordi Pujol iba tejiendo las bases de lo que fue luego el procés. Y si eso no forma parte también de la batalla de las ideas, combatir al nacionalismo, no negociar con él. Estos son los puntos que me han quedado de la gestión. Bueno, está muy bien, ¿eh? Maite aquí ha abierto mucho debate. Pero Sí, o que vayan hablando a lo mejor. Vamos. yo creo que es mejor que sigan Sí. ellos, ¿no? Si te Sí, parece, y ¿no? ya, Y luego porque como comentamos. Maite además ha abierto muchos debates que hoy indudablemente vamos a comentar, entonces vamos a hacer que Carlos y Jorge nos cuente. Jorge, mira que ya se ha quitado la mascarilla, que nos cuente cómo han sido esos años también brevemente, y ya vamos a esos debates que ya Maite también ha abierto. Yo voy a intentar ser breve porque ya hablo mucho en muchos sitios, así que voy a intentar ser breve. Yo tenía 13 años cuando Aznar llega al poder. Nací con Felipe González en la Moncloa. Perdonadme, parece que hay que pedir perdón, pero al mismo tiempo para los estudiantes que nos están viendo, pues seré una especie de boomer o alguien de una generación ya casi decrépita, ¿no? Mi experiencia, cuando yo empiezo a familiarizarme con la política, y la incorporación o la toma de conciencia política en mi vida se produce a lo largo de las dos legislaturas de Aznar digamos que con direcciones diferentes, ¿no? Lo ha explicado un poco Maite ahora. Parecía que el felipismo era el régimen por defecto que debía gobernar España. Después de una dictadura de 40 años parecía que Felipe González, el PSOE, era el partido guía de los españoles y que por una especie de determinismo histórico o de péndulo
después de una dictadura de derechas, de ultraderecha, de 40 años, tenía que gobernar el socialismo pues casi un tiempo equivalente, y había un cierto fatalismo en la derecha, en la alternativa, en la oposición, que se cobró sucesivos líderes, desde Adolfo Suárez hasta Fraga, hasta que Aznar refunda el centro-derecha y pone en marcha una maquinaria capaz de competir con el felipismo. Yo tenía 13 años y tampoco tengo un recuerdo muy vivo, pero sí recuerdo cómo poco a poco aquella alternancia que parecía natural, porque pertenezco a una generación que daba por normal la alternancia democrática, es decir, que daba por supuesta la transición, que daba por supuesta la democracia y que no tenía ninguna conciencia de peligro o de amenaza como las que podemos tener hoy. Luego uno echa la vista atrás y se da cuenta que entonces fue demasiado optimista quizá y que la democracia nunca está ganada para siempre, ¿no? Pero el hecho es que sus primeros 4 años de Aznar funcionaron un poco como la curiosidad de ver si era posible gobernar España, además en minoría, apoyándose en partidos que por entonces no estaban en la frontalidad del separatismo, pero que tenían ya en germen ese proyecto a largo plazo. Pero bueno, en minoría parecía que el centro-derecha era capaz de gobernar España sin que pasaran cosas como las vaticinadas en el famoso debate entre González y Aznar, cuando Aznar le afea a González que difunda el pánico entre los pensionistas a que viene la derecha a dejar sin pensiones a los españoles, cuando de repente quedó establecido que el centro-derecha era capaz de gestionar el estado de bienestar, incluso de mejorarlo, con incluso mayor solvencia que los presuntos apóstoles de los desheredados. Entonces quedó claro que se podía caminar hacia una hegemonía liberal en España. Y esa sospecha se cuantificó en votos en el año 2000. Cuando se produce la victoria por mayoría absoluta, en el año 2000, es como a la izquierda le entra pánico, al nacionalismo también, porque se dan cuenta de que hay una posibilidad real de que se deslegitimen ciertas ideas que se daban por hechas en España, la idea de que el nacionalismo debía condicionar las políticas y ir consiguiendo cada vez más rodajas de Estado, de competencias, descentralización, autogobierno. La idea de que la izquierda debía dictar no solo la gestión del estado de bienestar, sino también la política cultural, la sensibilidad social. Es decir, entró en quiebra un paradigma y yo supongo que ese pánico a una perpetuación o a una prolongación de un régimen, de un gobierno liberal en España, activó las pasiones más bajas propagandísticas, que en eso la pericia de la izquierda creo que no es discutible, lo ha dicho antes Maite, creo que es una... Y entonces, en 2002 se rompe un petrolero en las costas de Galicia, luego está el tema de la guerra de Irak, y entonces uno que veía hasta entonces la política española como un juego sano de alternancia PSOE-PP, empieza a darse cuenta de que aumentan los decibelios de forma exponencial en la crítica, en la oposición, desde luego legítima, pero muy intensa, hacia el gobierno de entonces, ¿no? Y empieza a percibir, en sus todavía ingenuos 16, 17 años, que el tablero no es simétrico, que la correlación de fuerzas mediático-políticas en España, hoy mucho más, pero entonces ya se percibía, no está igualado, no es un combate igualado. Y uno que ya se quería dedicar al periodismo empieza a darse cuenta de que hay unas reglas que no son iguales para todos, ni hay una potencia de fuego que es igual para todos, sino que hay una especie de deep state mediático probablemente conectado con el sentir mayoritario de una población que, según muchas encuestas, se encuentra en el 4,5 en una escala ideológica de 0 a 10. Digamos que siempre se dice que España es de centro-izquierdas en general, a nivel popular, en ese 4,5, lo cual vendría a ser desmentido por la victoria de Aznar en el 2000, incluso por la de Rajoy en el 2011, pero que tenía otros matices más de gestión económica o de necesidad de poner orden en la economía. Pero desde luego es como si, digamos, el combate mediático-político en el que terminó, de alguna forma, en ese momento de crispación grande que ha dicho Maite, en el que termina el aznarismo y llega la etapa de Zapatero, que además utiliza como idea fuerza para desmarcarse de lo anterior, la idea del talante, la idea de la patrimonialización de la bondad como monopolio de la izquierda, y lo explota exitosamente durante años,
y hasta el punto de que todavía hoy es una bandera que a la derecha o al centro derecha le cuesta reclamar para sí, ¿no? Y después de eso, cuando termina los 8 años de Aznar, empezamos, los que hemos tomado conciencia política en aquellos años, hemos ido viendo cómo esa propia idea de alternancia, que es lo que se viene a rememorar en este acto, es decir, la posibilidad misma de la alternancia, termina en unas declaraciones del vicepresidente segundo actual del Gobierno de España negando la posibilidad misma de la alternancia en sede parlamentaria. Es decir, cómo Pablo Iglesias le espeta al secretario general del Partido Popular: ustedes no van a volver a la Moncloa, ustedes no van a volver aquí. Es decir, con la seguridad, la arrogancia, esa seguridad con la que Pablo Iglesias dice eso en el Congreso de los Diputados, no solo está interiorizada por la izquierda, está interiorizada por buena parte del centro-derecha, social y político. Es decir, hay un momento en el día de hoy, hay un momento de desmoralización, de fatalismo que se ha apoderado de las bases sociales del centro-derecha español, según el cual la fragmentación, la guerra civil dentro de la propia derecha y el dominio abrumador mediático del que goza el sanchismo vuelven imposible la posibilidad de que Casado algún día sea presidente del Gobierno. Este es el estado moral, anímico, actual de la sociedad española, a mi juicio. Y podemos hablar sobre cómo hemos llegado hasta eso y cómo hemos dejado de dar, por supuesto, la posibilidad de la alternancia, incluso la posibilidad misma de la democracia liberal en España. Muchas gracias, Jorge. Carlos, buenos días. Buenos días, Angie. Gracias, presidente, por invitar al Confidencial y, por supuesto, a la Universidad y al Instituto Atlático de Gobierno. Yo recuerdo bien aquellos días porque, dada mi avanzada edad, yo era ya redactor jefe de Economía del Mundo. Y entonces la economía, obviamente, pues centraba muy bien el debate político y público que había en aquel momento, entre otras cosas porque el mundo, y eso también hay que decirlo, yo creo que es bueno para los que estudiáis comunicación y periodismo, en España prácticamente desde la transición ha habido una especie de maridaje, de pareja de hecho, entre los políticos y los periodistas. Probablemente viene de la época de la transición. Y el mundo, nacimos el 23 de octubre de 1989 y el año 96, formó parte, digamos, de la oposición mediática a Felipe González. Y hay que decirlo también, y creo que no desvelo ningún secreto, donde los dos éramos compañeros de viaje para ganar. Es decir, el Partido Popular le venía bien los escándalos que sacábamos en El Mundo y lo llevaba al Parlamento, y al Mundo le venía muy bien porque de esa manera nos hacía publicidad gratuita. Es decir, que hemos tenido una relación muy, muy cercana, y hay que decirlo con toda sinceridad, en los años anteriores. Yo creo que es muy importante entender el contexto económico y el contexto político del año 96, que no se entiende sin los años anteriores. Yo creo que el año 93-96 es una lenta degradación del Partido Socialista después de casi 14 años en el poder, en los que hay, como siempre, luces y sombras, un periodo tan largo, pero yo creo que globalmente es un periodo positivo para la historia de España. El haber entrado en el 86 en la Unión Europea creo que es un activo para cualquier gobierno, da lo mismo que sea el Partido Popular, el Partido Socialista, para cualquiera. Era un hecho y un hito histórico que este país tenía que continuar, y lo consiguió. Y luego en el 96, precisamente ahí donde viene, digamos, yo creo que el mayor éxito del Partido Popular como está en el gobierno. En el año 96, después de 3 años anteriores de un gobierno muy inestable por inmensos casos de corrupción política, el BOE, la Expo 92, por supuesto Luis Roldán, la Cruz Roja también estuvo la directora implicada en el asunto de corrupción. Son años muy difíciles que además vienen arrastrados por 5 trimestres consecutivos de recesión. Es decir, cuando llega el Partido Popular, pues llega a una situación verdaderamente difícil. Y se hace, yo creo que lo más importante del Partido Popular en la primera legislatura. Luego diré que yo creo que el Partido Popular, si hacemos un análisis de esos 8 años de José María Aznar, creo que tiene momentos muy distintos, y que enjuiciarlo de una manera global probablemente sea muy equivocado. Yo siempre pongo, digamos, 2 periodos y medio. Un primer periodo que va entre el 96 y el 2000, donde hay un objetivo de país. De lo que se trata es entrar en Maastricht, cumplir los 4 criterios de convergencia, y que España, una vez más, no se quede retrasado respecto a lo que es el avance de Europa. Y yo creo que ahí hay una posición verdaderamente inteligente por parte del Partido Popular para que España no se quede retrasado una vez más en el proceso histórico de construcción europea.
Yo creo que luego llega una segunda legislatura mucho más difícil, en la que también hay dos etapas, una del 2000 a 2002, donde digamos, se materializan muchos de los acuerdos que se habían pactado anteriormente en el Majestic. El Partido Popular pone en marcha la financiación autonómica. Ahora que se habla tanto de la sanidad, de las competencias de las comunidades autónomas, es la segunda legislatura en la que todas las comunidades autónomas ya asumen las competencias de sanidad. Y luego, a partir de 2002, yo creo que empieza una legislatura radicalmente distinta, con asuntos que ya se han mencionado aquí, como el Prestige y, por supuesto, la guerra a Irak. Yo creo que eso y acaba con el desgraciado 11M, que digamos que acelera todos los procesos históricos y gana un partido que no estaba previsto que ganara, como el Partido Socialista. Por eso digo que yo creo que cuando se hace un análisis del Partido Popular en esos 8 años, que tampoco no sé si es el momento, pero de luego yo creo que hay que diferenciar diferentes etapas, porque si no nos confundimos. Y solamente un detalle por esa pasión por la economía que, digamos, algunos desde hace muchos años. Dos detalles, que el otro día creo que lo dijo el presidente Aznar. Cuando llega al gobierno en el año 96 había 12 millones de ocupados. 12 millones de ocupados era la misma cifra que había en el año 77 en España, cuando muere, al poco tiempo de morir el dictador, que muere Franco. Es decir, que realmente es terrible la situación en la que nos encontrábamos. Y solamente para hacer una referencia que yo creo que no es anecdótica, sino que va mucho más allá, dos ejemplos, digamos, de las incertidumbres que había en aquel momento. Incluso en los periódicos se iba a plantear la posibilidad de, como no tenía mayoría suficiente el partido para gobernar, que fuera un independiente el que formara gobierno y no José María Aznar. Se llegó a plantear, no es nada nuevo. Los Draghis parece que es una cosa muy moderna, pero ya ocurría en el año 96, se llegó a plantear la posibilidad porque todo el mundo veía imposible un acuerdo entre la antigua Convergencia y Unió y el Partido Popular. Y decir que el 4 de marzo de 1996, es decir, un día después de las elecciones, la bolsa perdió un 4,86%, la cuarta caída mayor de su historia en aquel momento. La peseta se depreció de una manera importante y la prima de riesgo con Alemania se fue a 383 puntos básicos. Eso puede parecer muy poco respecto a lo que ocurrió en la anterior crisis, pero hay que tener en cuenta que cuando el presidente del gobierno deja la Moncloa, España tenía una prima de riesgo positiva con Alemania. Los alemanes pagaban más por sus bonos a 10 años que los españoles. Eso había cambiado España. Pero yo insisto que es muy conveniente para enjuiciar la labor del Partido Popular y del presidente Aznar, hay que verlo con diferentes etapas, que son muy diferentes, unas mejores y otras peores. Ahí cada uno tendrá su opinión. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que estaríamos horas aquí hablando. Tenemos que hablar luego de actualidad, porque es imposible tener aquí al presidente y no hacer ese paralelismo entre lo que estamos viviendo ahora con la derecha fragmentada y lo que se vivió. Pero para no perder el hilo... No me metas en más líos de los estrictamente necesarios, ¿eh? Bien. Exacto, académico, pero con periodistas seguramente algún titular nos vayamos a llevar. No, pero para no perder el hilo conductor del acto, Carlos ha dicho una cosa esencial, dividir los 8 años en cualquier mandato, no se puede hacer en global. Y sí que me gustaría abrir en esta pregunta, que me contestarais los 4, que comenzará el presidente. Presidente, cuando hace 17 años que dejó el poder, cuando recuerdas esos 8 años, ¿cuáles son los principales hitos que destaca? Seguramente, por supuesto, la creación de empleo, 5 millones, especialmente mujeres. ¿Y qué aspectos, si volviera atrás, cambiaría? Vamos a ver. Yo, como que intento ser un buen español y un buen liberal, la receta es muy clásica y se conoce, ¿no? La cuestión es cuando se hace balance, ¿uno dejó el país mejor o no dejó el país mejor, ¿no? Si ya está absolutamente asumido que en el ejercicio del gobierno, como en el ejercicio de cualquier tarea, hay aciertos y hay errores, hay momentos buenos y hay momentos menos buenos, hay luces y hay sombras, todo eso está asumido, ¿no? El asunto está si el balance en general desde el punto de vista del país y desde el punto de vista de lo que significa la presencia de España, la situación de los ciudadanos españoles, por un lado, y la presencia de España en el mundo, es más positiva o negativa. Desde ese punto de vista, yo creo que fueron años de un salto adelante de España muy importante. Tanto desde el punto de vista de progreso económico y social para los españoles, de oportunidades para los españoles,
como de influencia y de presencia de España en el mundo. Y digo que con sus altos y con sus bajos, ¿no? Pero yo intentaría hacer algunos comentarios de algunas cosas que han dicho ellos, ¿no? Porque yo creo en la política posible, ¿no? Siempre he creído en la política. No creo en la política imposible. La política perfecta no existe. Y ellos estarán de acuerdo también conmigo en que el periodismo perfecto tampoco existe. Bueno, se puede acercar, pero es complicado también. Bueno, no existe, pero yo creo en la política posible. Y dentro de eso de la política posible, yo he creído siempre en la España posible. ¿Sí? Hay una España posible. Y hoy hay una España posible. Y una España deseable, que es sin duda mejor que la que tenemos. Bueno, lo que tenemos que intentar es efectivamente construirla. Y construirla será muy difícil que la construyamos y la que podamos hacer sin que no existan propósitos, objetivos comunes. Es decir, España durante aquellos años era un ejemplo de crecimiento y de convergencia con Europa y con otras naciones poderosas del mundo. Hoy no es así. Pero aunque periodísticamente daba mucho juego el tema de la crispación famosa, claro, yo recordaba recientemente a Raimon Aron, cuando decía, la política consiste en diálogo, pero diálogo, yo mantengo mis posiciones con todas sus consecuencias, en eso consiste la democracia. Yo mantengo mis posiciones con todas sus consecuencias hasta un punto en el cual se hace imposible el acuerdo o se hace imposible la coexistencia. Ese es el punto que debe estar prohibido. Y por eso una de las cosas que tenemos que lamentar en la política española es que hayamos perdido objetivos comunes para pasar a practicar políticas de exclusión. Porque una cosa es tener objetivos comunes que puedes servir con políticas diferentes y otra cosa distinta es tener objetivos divergentes, que además los sirves con políticas excluyentes, ¿no? Y esa es una diferencia entonces ahora muy importante y algo que tendríamos que recuperar, ¿no? A los efectos de cierta historia yo quiero recordar dos cosas que no se recuerdan mucho, pero que son muy importantes. La primera es que la izquierda española digiere muy mal la mayoría absoluta del año 2000. Pero cuando digo muy mal, digo muy mal, ¿eh? La digiere muy mal porque en su visión lo que debería pasar en España del 96 en adelante debía ser un periodo breve que inmediatamente al cabo de un año, año y medio volviese a la normalidad. ¿Y cuál era la normalidad? La normalidad era el gobierno de la izquierda con el apoyo nacionalista. Y cuando eso no sucede, hay algunos que no lo digieren nada bien. Pero hay algunos que hacen un análisis que es muy cierto. Y es donde empiezan algunos cambios a los que se referían Jorge y Carlos. Y es que la mayoría social española había cambiado. O sea, ya no era el 4,5 que tú decías, era el 5 y pico cercano al 6. Y claro, analistas de la izquierda dicen, oiga, estos señores nos han cambiado la mayoría social. Si estos señores siguen y se prolongan, estos están en el gobierno 20 años porque la mayoría social ha cambiado. Y aquel análisis fue determinante para el cambio de actitudes de políticas de la izquierda en España en adelante. No hay que olvidar ese análisis. Desde lo que ocurre en Cataluña al cabo de unos años, hasta las políticas que se practican en aquel momento de oposición radical, todo estamos hablando exactamente de la preocupación por recuperar la mayoría social. Esos
se intenta recuperar en el 2004 de la peor manera posible, que es con la vuelta a la política excluyente, a la política guerra civilista. Pero eso no tiene nada que ver. Ya no había ahí objetivos comunes, ya se perdía una conversación nacional, ¿no? Eso es una cosa y es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta ahora, porque es absolutamente fundamental el que recuperemos políticamente todas esas posibilidades, ¿no? Y es una de las grandes lecciones que podamos dar de entonces a ahora. Entonces, efectivamente, hay cosas que se producen que son realidad. El centro derecha en España, como también en gran medida la izquierda, pero el centro derecha en España, si quiere ganar las elecciones, tiene que estar unido. Y si no está unido, básicamente no va a ganar las elecciones. Eso es una regla que es muy simple enunciarla, pero más complicada ponerla en práctica, ¿no? No es verdad que la mayoría social española esté condenada a ser de centro-izquierda. Eso ya lo acabo de decir, no es verdad. Lo que tenemos es que partir en estos análisis de otras premisas distintas. Cuando Maite, por ejemplo, Manolo hablaban de las cuestiones nacionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿en qué consistía el Pacto de la Transición? El Pacto de la Transición fundamentalmente consiste en que nosotros, los que no somos nacionalistas, aceptamos la pluralidad de España a cambio de la lealtad a la nación española. Si ese pacto se rompe, las reglas cambian. El problema de la política de hoy es que una parte de la izquierda se ha asociado a esas políticas. La izquierda ya no es la izquierda de la igualdad, de la solidaridad y de por muchos discursos, es la izquierda identitaria. La izquierda identitaria del género, la izquierda identitaria de las étnicamente, del nacionalismo. Eso es. Claro, eso es una diferencia extraordinariamente importante con lo que existía en otros momentos. Y por su parte el centro derecha también tiene que buscar elementos de definición porque las sociedades han cambiado mucho. Y es verdad que han cambiado mucho. Pero lo que no ha cambiado es los elementos fundamentales que conforman las necesidades de poder y de gobierno en una sociedad. Y entonces, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, vamos a ver, si uno analiza los clásicos políticos, y aquí hay profesores muy buenos en eso, que te dicen, oiga, mire usted, pues hablamos de 4 poderes, los poderes dominantes, los poderes emergentes, los poderes regionales y los estados débiles. Bueno, y ahora te dices, ¿en dónde estamos? España siempre que ha tenido 2 reglas, que han sido Constitución y Europa, ha ido bien. España, cuando se ha alejado de sus 2 reglas esenciales, Constitución y Europa, en sentido amplio, atlántico, etcétera, etcétera, nos hemos complicado la vida. Y esa es una buena cuestión para refletir hoy. ¿Estados dominantes? No, estados dominantes ni éramos antes ni somos ahora. No somos un estado dominante. Lo fuimos, hace siglos lo fuimos, pero ahora no. Un poder dominante. ¿Poder emergente? Tampoco. ¿Poder regional? Lo fuimos. ¿Estado débil? Lo somos. Digo, una buena lección es ver cómo hemos pasado de ser un poder regional respetado a un estado débil y extraer las consecuencias. Y yo termino con una... Bueno, es igual, termino. Sí, vamos a seguir aquí. Maite, tú has mencionado muchas de esas cosas de estos 8 años, así que ahora ya os invito a que, un poco con esa pregunta de lo mejor, de lo quizás menos bueno, y que podáis también preguntar directamente al presidente. Bueno, hay un episodio que, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, se cita muy poco. Pero en cambio que es un episodio que políticamente tuvo muchísima importancia. He leído algo en algunos sitios sobre eso, que fue
en el 2002 el incidente de Perejil. ¿Y por qué? Por dos razones esenciales. Porque el incidente de Perejil era mucho más que un incidente. Era la determinación de dos países para que España practicase una política de retirada total de sus fuerzas en Oriente Medio. En Norte de África. Estoy hablando efectivamente de Marruecos y de Francia. Y dentro de Francia, exactamente del presidente de la República entonces, Chirac. Chirac nunca hablaba de estas cosas en las reuniones oficiales bilaterales, pero no paraba de hablar fuera de las reuniones formales, cuando no había actas, y de actuar. Y ese episodio es imposible de entenderlo sin esas condiciones. Segunda cuestión muy importante, y miro a mi buen amigo y profesor y Florentino Portero aquí. Se tomó nota de una cosa de la que se había olvidado hace mucho tiempo, y es que España, cuando sentía sus intereses amenazados, actuaba. Y si era necesario, actuaba militarmente. Y eso es un cambio de percepción en toda la zona y para muchos otros países absolutamente espectacular. De ese tema no se habla mucho, pero a los efectos políticos, ese tema para España fue extraordinariamente relevante. Lo cuento, estoy aquí porque de esos cuatro poderes, el político, el militar, el económico y el cultural, yo siempre he dicho, España es una gran potencia cultural, que luego, a lo mejor, pues debíamos meditar sobre eso, ¿no? Y bueno, también. Fue un país con enorme prosperidad económica. Tuvo. Mandó un mensaje militar y tenía una política que razonablemente funcionaba. Entonces, bueno, yo creo que se pueden extraer lecciones a los efectos de hoy de qué es lo que nos puede interesar y qué es lo que se puede hacer ahora, ¿no? Perdona, Maite, que te interrumpí. Es que es interesante porque ahora mismo las relaciones con Marruecos vuelven a estar muy tensionadas. Sí, la cumbre claro. bilateral se ha pospuesto sine die. La excusa aparente es, en este caso, Podemos y su... Tu antiguo compañero Zembrero, que yo creo que ahora escribe en el conocimiento, ese sabe, Sí. conoce muy bien la historia. Pues ahora están exactamente en un punto muerto. Las relaciones vuelven a estar en esa situación. No le voy a preguntar por eso porque imagino que no querrá entrar en ese tema. este debate, en ese tema. Pero sí me interesa la parte del nacionalismo. Efectivamente, usted ha dicho, había un pacto, un consenso, lo que David Jiménez Torres en su libro 2017 llama la premisa, un entendimiento de que efectivamente la democracia, el Estado de las autonomías iba a encarrilar los nacionalismos vascos y catalán, y eso se ha saltado por los aires después del 2017. Usted decía, ojalá se pudiera reeditar el Pacto de Majestic. Obviamente no se puede reeditar. No, en el sentido de que es una expresión de que los acuerdos y las políticas posibles se pueden producir, ¿no? Ahora es imposible. Eso, llegados a este punto, ¿cómo ve usted qué salida posible? ¿Ve al conflicto con los nacionalismos y, sobre todo, viendo un poco cómo ha actuado el PP en Cataluña en la campaña electoral? El problema, yo no tengo un conflicto con los nacionalismos, los nacionalismos tienen un conflicto con ellos mismos, que no van a superar. El problema está en que cada vez que han tenido la oportunidad, una oportunidad histórica de gobierno, pues no se ha podido aprovechar. No han sido capaces de aprovecharla, y eso es un problema. Que viene de lejos,
y que me gustaría aquí, sin meternos en muchas honduras, explicar lo que quiero decir. Cualquier nacionalista, separatista, independentista, inteligente, que los hay, no abundan, pero los hay, su gran frustración, pensando en Cataluña, es que Cataluña no fue Castilla. Y eso, pues no tiene remedio. Y entonces te puedes poner como te pongas, puedes vender la frustración que quieras, puedes vender la mitología que quieras, pero Cataluña no fue Castilla, ni lo va a ser nunca. Bien, pero el independentismo está avanzando. ¿Perdón? El Sí. independentismo está avanzando. No, Maite, si lo que te quiero A ver, decir... la batalla de las ideas aplicada Ok. a esto, ¿en qué se traduce? Sí, no, Pepe, es que eso es muy importante, porque tú se tiene que entender la frustración, que es una frustración sin límite, ¿sí? que se explica en políticas sin límite, y que es lo que explica la incomodidad permanente. O sea, Pujol era una persona que a mí me decía, yo estoy incómodo, cuando pactó conmigo me decía, estoy incómodo. Y cuando tenía yo la mayoría y él pactaba conmigo, también estaba incómodo. Y cuando nosotros le ayudábamos, también estaba incómodo. Y yo le dije, oye, ¿tú estás incómodo siempre? No se puede estar incómodo siempre. Y me dice, no, es que aquí hay un malestar. Bueno, pues el malestar Estaba viene haciendo el Plan 2000. ¿Eh? Estaba haciendo el proyecto, el Plan 2000, que era la hoja de ruta de la independencia y que se ha ido cumpliendo. Bueno, no lo sé. Yo lo que sé es que hubo un pacto que funcionó. Si el pacto del Majestic no hubiese funcionado correctamente, 1, España no hubiese sido miembro del euro, 2, no hubiésemos cumplido los requisitos de convergencia para ser miembro del euro, 3, no había habido crecimiento en la economía española, 4, la economía española no había tenido la credibilidad internacional que tuvo, no se hubiese creado empleo y sobre todo, y por último, no hubiésemos tenido mayoría absoluta en el año 2000. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y a mí cuando me dice, oiga usted, el nacionalismo en el año 2000, el nacionalismo en el año 2000 era lo más débil que ha existido en España desde el año 77, el nacionalismo más débil. Y por eso se produjo la mayoría absoluta. Porque se produjo un orgullo de España, había un orgullo de España. Bueno, pues entonces yo digo, eso es una buena lección para tener presente ahora. Porque todos los días estamos tirando pedazos o no sabemos cómo resolver un golpe de Estado. Yo digo, ¿cómo afrontas eso, Maite? Eso ¿cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo lo afrontamos en los tiempos de la República? Pues que se indulta a los golpistas, que salgan los golpistas. Ya están en la calle, prácticamente. Que sigan gobernando aquello. Bueno, pues que sigan gobernando aquello. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia no puede ser nada buena. Lo único que faltaba en el futuro gobierno de Cataluña, mirando a las universidades, es que llegue la FAI. Pues ya la tiene. La CUP es lo más parecido a la FAI. Bueno, pues se va a sentar el gobierno de Cataluña, pues ya lo tienen todo. ¿Y de ahí qué va a ser? Entonces luego tú ves un acto muy bonito y con toda la razón del mundo de empresarios que dicen, oiga, basta ya, ocúpense ustedes de las empresas. Y digo, pero ¿usted se cree que a nosotros, los de la Esquerra, los de Junts per Catalunya y los de la FAI, van a ocupar de la empresa? A ocupar de decir cómo se acaban con las empresas, no de cómo mejora la economía productiva. Entonces, ¿cómo lo tienes que afrontar? Lo tienes que afrontar desde una enorme fortaleza. Eso no es aceptable. Y por lo tanto, si usted quiere mantener una situación de normalidad, usted tiene que retornar a la legalidad con todas las consecuencias. Y si no, la obligación de las fuerzas políticas nacionales es excluir eso. Con todas sus consecuencias, porque si no, la nación española corre el riesgo de perder su continuidad histórica, por decirlo levemente, ¿no? Carlos y luego Manuel, Sí, que me muy- pide muy- la Muy intervención brevemente, ahora. me llama mucho la atención y me parece muy interesante lo que plantea el presidente de cómo después de la legislatura del 96-2000 se crea una mayoría social nueva vinculada, digamos, al éxito económico, vinculada a que incluso por razones generacionales, ¿no? Que es decir, toda la generación
de Felipe González de alguna manera está arrinconada. Y yo recuerdo también, en aquellos años también ha dicho una cosa que no quiero que se me olvide, es la sensación de que se quería creer en el año 96 que esto era un paréntesis. Muy poca gente recordará que lo que hizo Felipe González es nombrar a sus ministros portavoces en todas las comisiones del Congreso para dar la sensación de que era solo un paréntesis. Pedro Solbes era presidente de la Comisión de Economía, todos los ministros eran presidentes de comisión para dar la sensación de que esto era muy pasajero. No, yo creo que se producen dos cosas. Una es una reflexión interna en el nacionalismo. Esa reflexión interna empieza a partir del año 2000. Es decir, ellos creyeron que el resultado político del pacto del 96 iba a ser mucho más favorable para ellos. El resultado es que ellos pierden la mayoría absoluta en Cataluña y luego el PP gana la mayoría absoluta en toda España. Y tiene la mayor votación, es decir, la mejor votación de la historia del Partido Popular en Cataluña son 784.000 votos. Que ya quisiéramos ahora, ya quisiéramos ahora, y hace algunos años también, ¿no? Pero 784.000 votos. Bueno, eso no es una casualidad. Ahora, eso sí, el Partido Popular tiene un proyecto, marca un proyecto. Y lo que hacemos nosotros es una cosa muy sencilla. Continuando con los pactos de la transición, es totalmente cierto, y tú lo has dicho antes, nosotros culminamos el Estado autonómico. Pero yo mismo en el año 2000 digo, oiga, el Estado autonómico está culminado, ¿eh? Todo lo que viene después, estamos hablando de otras cosas, ¿eh? Vamos a hablar de autodeterminación, vamos a hablar de independencia, vamos a hablar, si ustedes quieren dar ese paso, nos metemos en otro tema completamente distinto. La cuestión es que cuando yo le ofrezco a Pujol entrar en el gobierno con mayoría absoluta, que él lo toma como una ofensa, yo lo que estoy intentando es que haya el nacionalismo que participó en la Constitución no se vaya. Y yo le pregunto, pues tú eres capaz hoy, estás en condición de mantener tus compromisos con el pacto constitucional. ¿Quieres mantenerlos? Y la respuesta es no. Yo hoy no respaldo el pacto constitucional. Pues te vas a meter en un camino de radicalidad hasta ahora. Eso ya se sabía que venía. El problema está en qué han hecho las fuerzas constitucionales para intentar que eso no se produzca o que eso no avance, ¿no? Y es ahí donde entramos en otras cuestiones pues, que pueden ser ciertamente complicadas, ¿no? Pero quiero decirte que todas las críticas que se puedan hacer son perfectamente entendibles y asumibles y además... pero que yo, como tú separas, es muy distinto respetar el pacto constitucional y la lógica de la transición o cargárselo. Y es muy distinto luego el decir, oiga, yo practico políticas que ponen freno a lo que puede ser el crecimiento de una carrera desbocada de radicalismo o me inhibo. Y yo creo que la inhibición constitucionalista ha sido demasiado evidente, ¿no? Demasiado evidente. Y de ahí, pues, la vida política, todos los que estamos aquí lo sabemos. Territorio que dejas libre, territorio que vienen a ocupar. Eso es así, ¿no? Me gustaría dar ahora el turno a Manuel y luego ya pasar a otro de los grandes asuntos de hoy. Hemos hablado mucho también de la derecha fragmentada, Jorge lo comentaba, y ahondar un poquito más en cómo puede hacer la derecha en estos momentos, 10 millones de votantes del centro de derecha repartidos en 3 partidos, y cuál es el papel que debe asumir el Partido Popular. Primero quiero dar el turno a Manuel, que no sé si vas por eso, por los nacionalismos, y luego ya ir con ese tema. Bueno, está todo un poco entremezclado. Yo quería, el presidente ha dicho una cosa, si algo ha cambiado de lo que había antes a lo que hay ahora es que se han perdido objetivos comunes y que hemos pasado a una política de exclusión, ¿no? Yo creo que ese es un poco el eje que puede guiar más o menos todo lo que estamos hablando. Y desde esa perspectiva, yo hay 5 cuestiones que creo que, bajando más al detalle, que son las que han cambiado extraordinariamente esa percepción social que todos tenemos de España, de la propia política.
Y en esto quiero ser un poco provocativo. Yo creo que el presidente me conoce un poco en lo que pienso de esto. Uno, el famoso mantra de la batalla de las ideas, ¿no? Esto enlaza un poco con lo que escribió Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida, el enlace con la modernidad líquida. Yo niego la mayor, de alguna manera, quiero saber cuál es tu opinión, de que la derecha renuncie a esa batalla de las ideas, o el centro derecha, por incomparecencia. Ese fatalismo del que hablaba Jorge antes, esa especie de sensación plomiza que hace de una derecha resignada la avalancha, digamos, de la izquierda. Yo creo que sí hay una derecha que tiene o que emerge un debate, lo emerge en la propia universidad, emerge en las academias. Yo estoy en un periódico que da la batalla de las ideas, lleva más de un siglo dando batalla de ideas, batalla editorial, batalla con un peso, con una pluralidad de opiniones en torno a un eje común, ¿no?, que es la convivencia. Sin embargo, y por eso soy provocativo, yo echo de menos a la derecha sociológica una falta de autocrítica sobre la capacidad de recibir toda esa batalla de las ideas, que creo que sí se da, pero creo que hay una cierta derecha social que no se moviliza, que es indolente, que es ciertamente pasiva, que está esperando a que la tormenta escampe. Mientras tanto, la izquierda va avanzando en esa especie de ingeniería social que proclama como unos pilares sólidos democráticos los que ella impone. Segundo, el debate de la libertad. Hemos llegado a un punto en el que se asocia a la izquierda política la esencia de la libertad, mientras a la derecha o al centro derecha se le asocia con el combate de la libertad, se le asocia con una especie de autoritarismo sin razón y con una especie de intervencionismo sistemático del cual hay que liberarlo, y solo se puede liberar al sistema siempre y cuando sea la izquierda quien gobierne, porque es la que se asocia a la libertad. Tercero, el debate sobre las democracias y su fragilidad, ¿no? El secuestro que se ha hecho, se viene haciendo, no solo en España, del concepto mismo de la democracia sustituido por la partitocracia. Es decir, los partidos tendrán que ejercer algún tipo también de autocrítica severa sobre la evolución que se ha ido dando en muchos países y cómo esto ha implicado el auge de populismos que han ido desgastando a un lado y a otro, con una radicalización de la vida pública, con una ideologización, lo que ahora se llama polarización, ha ido provocando una serie de rupturas, de grietas en sistemas que eran sólidos y que ahora nos estamos dando cuenta que tienen cierta debilidad. Todos aquí hemos nacido prácticamente en democracia y nos hemos creído que era para siempre y sin embargo parece que hay que cuidarla. Un cuarto debate sobre la defensa de las instituciones. Creo que eso ha cambiado. No quiero aludir a muchas, para no dejar abiertos muchos aspectos, pero creo que estamos viviendo ahora mismo en una ofensiva, por ejemplo, contra la monarquía parlamentaria, como no ha ocurrido. Y desde esa perspectiva creo que lo que existe en España es una suerte de normalización de la indolencia. Caemos en un debate de corrección política en virtud del cual hay que condenar preventivamente a cualquiera cuando realmente el fondo es socavar la institución. Me preocupa el estigma ideológico instalado en la defensa, en este caso en la no defensa de instituciones. Y finalmente, pregunto por la desaparición de la cultura del pacto. La cultura del pacto, que es lo que hay que asociar normalmente a la democracia, cuando no hay mayorías suficientes. Cuando lo hace la izquierda, el pacto se convierte en un ejercicio, lo hace en nombre de la libertad, con un criterio legítimo del pacto. Cuando lo hace la derecha, es fascismo, ¿no? ¿Por qué ese amplio espacio que ha habido en otras ocasiones necesario del centro izquierda, del socialismo, del centro derecha, cuando ha habido que acordar políticas de Estado, porque ahora mismo es absolutamente impensable y porque está todo condicionado por unos radicalismos, cuando la inmensa mayoría, ese 4,5 del que hablábamos, 5,5 después, yo me atrevo a decir hasta 7, incluso 8 de los españoles, es ideológicamente moderado? Manuel ha aprovechado bien su turno abriendo muchos debates. Presidente. No, sí, muchos y muy importantes, y no podemos afrontarlos todos, ¿no? Pero
Es decir, en mi opinión, la batalla de las ideas es en este mundo absolutamente fundamental. En el mundo en el que vivimos hoy, que sea con sus tendencias caóticas, con sus tendencias disgregadoras. Es decir, y lo diré lo más simplificadamente que se pueda, entre el mundo con la batalla de las ideas y el mundo de los algoritmos, a día de hoy me quedo con el mundo de la batalla de las ideas. Lo considero mucho más seguro. Y lo considero mucho más respetuoso probablemente para la libertad y para la expresión del ser humano. No digo que, sí, por supuesto, todo progreso bien encauzado es positivo. Digo que hoy hay un exceso de algoritmos que llevan probablemente al estado de manipulación y de debilidad más grande que el ser humano ha vivido en su historia, con todos los riesgos que ello supone. Lo cual no es incompatible con uno de los mejores momentos en términos de bienestar del mundo. Digo, eso no es incompatible. Pero jamás, por virtud de la tecnología moderna y de esto que se llaman los algoritmos, el ser humano ha sido tan manipulable como es ahora. A todos los efectos. Desde ese punto de vista, la batalla de las ideas es fundamental. Desde el punto de vista de lo que significan las organizaciones sociales, la organización política, cómo es posible coexistir pacíficamente en un país, convivir con instituciones, organizarte en una democracia razonable, la batalla de las ideas es absolutamente esencial. Y quien no lo entiende, no entiende nada, porque está condenando al vacío a las sociedades. Y esa batalla hay que darla. Otra cosa distinta es que la sitúes efectivamente donde la tienes que situar, donde la puedes situar. Digamos que hay una cosa de indefiniciones o de falta de definiciones por una parte y de cambio por otras partes. La izquierda en el mundo históricamente tiene dos fechas para ellos muy complicadas, ¿no? Que son el muro de Berlín, cuando se te cae el muro de Berlín encima con todo lo que se supone, pues es muy complicado. Y segundo, Maastricht. ¿Por qué? Porque Maastricht supone la aceptación por la izquierda de los postulados de la economía liberal. La derecha tiene otra cosa, que es, a cambio, acepta muchos postulados socialdemócratas en las cuestiones relativas al bienestar. Y también pierde una parte de su identidad. Pero ahora tú tienes que definir en el mundo de hoy, que es en el mundo de la revolución tecnológica, que es en el mundo de la economía financiera, que es en el mundo de la economía de los datos, que es en el mundo de donde las jerarquías desaparecen, donde los cuerpos intermedios desaparecen, donde el orden social cambia, todas estas cuestiones que nos afectan a todos los que estamos aquí y a los que están allí también, pues entonces decir, oiga, ¿cuál es mi jerarquía? Porque una sociedad no puede vivir sin una jerarquía de valores, no puede vivir sin un orden, no puede vivir sin una disciplina, no puede vivir sin responsabilidad, no puede vivir de esa manera. Entonces es ahí donde la batalla de las ideas es absolutamente fundamental y donde yo encuentro que las ideas, básicamente las ideas liberales, son las que mejor pueden garantizar un mundo hoy en el cual las democracias están amenazadas y tienen unas carencias de reacción muy grandes, nuestras libertades están amenazadas y pueden ser manipulables, los sistemas autoritarios vuelven a ser muy atractivos teóricamente para muchos países y mucha gente para la solución de problemas, y se produce además en medio de una revolución tecnológica tan impresionante que te deja ayuno de puntos de referencia. Y es ahí donde hay que estar. Es ahí también donde tienen que estar las universidades y los institutos y los medios de comunicación, planteando estas cuestiones, porque si no, las sociedades están completamente conducidas al desorden o al vacío. Luego, que exista un perjuicio en favor de la derecha, en favor de la izquierda, en contra del centro derecha, eso Jorge tiene toda la razón, pero yo creo que ese perjuicio existe en todas partes. Igual es una cuestión genética. No, pero voy a poner un ejemplo. La semana pasada, Biden, al cual yo hubiese votado, si hubiese tenido posibilidad, Biden, no quiero decir con un gran entusiasmo, pero lo hubiese votado, Biden llamó hombre de Neandertal al gobernador de Texas. Y, pues, no pasó de ser una descripción. Supongamos que Trump llama hombre de Neandertal al gobernador de Minnesota.
es un insulto propio de un tío que se dedica a insultar todos los días. Bueno, quiero decir, pongo un ejemplo muy suave de lo que es la doble vara de medir. Otra cosa distinta es que haya gente que se acomode a la doble vara de medir por miedo, por complacencia o simplemente por acoplarse, ¿no? Y luego es muy importante la cuestión que, Manolo, tú planteas en relación por qué no puede haber. Para que haya acuerdos políticos es imprescindible no tener tener cierto sentido histórico, pero además de eso, en mi opinión, es imprescindible compartir algunos objetivos. Es decir, y eso es muy complicado en la política de hoy. ¿Qué objetivos pueden compartir? Veamos la composición del gobierno de hoy. ¿Qué objetivo puede compartir el Partido Popular, pongo por caso, con Podemos? Podemos quiere liquidarse el sistema, la democracia, la Constitución, la monarquía, el régimen, como quieras llamar, todo junto. Pero si hubiera sido factible un pacto PP-PSOE. Siempre que la izquierda no pacte con estos señores. El problema es que la izquierda dice, oiga, mire usted, yo, que ya he perdido mis puntos de referencia clásico, en lugar de plantear la batalla política en el centro, planteo la batalla política desde los extremos, para también polarizar a la derecha. Y es ahí donde metes al país en un agujero y en un cajón que es muy complicado salir. Pero ha sido esa ausencia de, digamos, capacidad para lograr una gran coalición la que ha permitido el crecimiento de los nacionalismos. Esa es donde la voluntad de los líderes... no, eso es lo deseable. Yo creo que esa, Maite, es la España posible. Eso es posible. Debería ser posible. O sea, un acuerdo entre los dos partidos más grandes, que deberían ser más grandes, para decir, oiga, aquí se pone límite a todo lo que significa el abuso del Estado de Derecho y el pasarse la ley o hacer de la ley lo que uno le da la gana todos los días. Eso es un elemento fundamental de orden, de sentido común en un país y en un Estado, ¿no? Si no, vamos a pagar un precio muy grande por nuestra inestabilidad. ¿Se puede hacer eso? Siempre que son opciones políticas. Es decir, el gobierno que hay ahora es fruto de una opción política y es yo, Partido Socialista, o de quien sea el Partido Socialista ahora, pacto con los radicales. No planteo la política en el centro, la planteo desde los extremos. Bueno, yo creo que el centro derecha tiene que plantear la política desde el centro derecha y convertir su principal partido en un foco de atracción extraordinario, en un imán. Es como la teoría del imán que atrae a los electores de los demás partidos de centro derecha, que es lo que ocurrió entonces, y yo creo que es uno de los ejemplos que valen para ahora. Quiero darle la palabra a Jorge, y estamos ya en tiempo porque esto es acto académico y aquí no estamos queriendo hacer mucha entrevista, pero ahora le tengo que decir, presidente, que los alumnos han hecho algunas preguntas que le voy a hacer, o sea, van a hacer la entrevista a los alumnos. Quiero darle la palabra a Jorge, creo que Carlos también. Medio segundo, una cosa. Sí, no, por aterrizar un poco el debate, el sábado que fue la gala de los Goya se viralizó un vídeo donde Pedro Almodóvar cantaba el cumpleaños feliz en ese momento el príncipe Felipe, hoy Felipe VI, ¿verdad? No sé si seguro que los alumnos lo han visto. Y era una España que hoy no reconocemos y que miramos con nostalgia, seguramente, ¿no? En una gala donde, digamos, que el estamento artístico proclive a la izquierda no tenía ningún empacho en cantar el cumpleaños feliz al hijo, al heredero del rey de entonces, y parecía algo que no era ni siquiera noticioso. Seguramente en ese momento ni siquiera ocupó un titular aquel gesto simpático del cineasta, digamos, señero del cine español. Y claro, cuando ves que eso años después se convierte en un estímulo para la melancolía, te das cuenta de lo mucho que ha cambiado, lo mucho que se ha degradado el debate público y el respeto institucional en España. Y para recomponer eso, el presidente hablaba de la inhibición de las fuerzas constitucionalistas nacionales, no solo en el tratamiento del nacionalismo, sino ahora en los propios pactos parlamentarios y la configuración del gobierno actual.
al final uno se plantea cuáles son los incentivos que pueden llevar, en este caso, a Pablo Casado, al Partido Popular, para, a cambio de una ruptura clara y firme con Podemos y con sus apoyos y con los apoyos parlamentarios, Esquerra, Bildu, con los que acaba de aprobar los presupuestos, aceptar que el Partido Popular centre, blanquee, digamos hoy en este lenguaje, este término que periodísticamente se utiliza mucho, en las redes también, blanquee la trayectoria previa de un hombre que ha hecho de la división y del extremismo una política ganadora, porque eso hay que reconocerle a Sánchez, que ha hecho de eso su libro, su magisterio personal de hacer política, y además le mantiene en el poder. Y a cambio de romper con esos anclajes radicales, devolver a España a una situación de devastación económica, en una situación de necesidad de reformas estructurales a cambio de la condicionalidad de los fondos europeos. Es decir, hay una circunstancia histórica propicia para una gran coalición, si no fáctica como la alemana, porque por desgracia para muchas cosas no somos alemanes, por lo menos un apoyo exterior comprometido, leal, de la cual los dos actores principales de la transición, Partido Socialista y Partido Popular, saquen réditos. Sabemos que la competición política, por desgracia, tampoco en esto Santiago Abascal, por mucho que proclame su amor a España, se guía por el patriotismo, se guía por la facturación electoral, se guía por mi negocio es tener más escaños. Cuanto más escaños, más dinero. Cuanto más dinero, más coloco a mis amigos. Es decir, tenemos que explicar las cosas como son. La partidocracia funciona así. Entonces, ¿qué tiene que pasar en España con 100.000 muertos encima de la mesa y con una caída del 11% del PIB y con un último tren que nos está dando Europa para que nos subamos a ese tren y no lo perdamos en un reparto de los fondos inteligente, racional, que no abone el clientelismo, que no abone la corrupción, para que los partidos que todavía guían, digamos, centro-izquierda, centro-derecha, que son los polos del desarrollo constitucional de España en los mejores años de su historia, ¿qué les puede incentivar para que se acerquen y pacten con sinceridad? O sea, Casado dirá que no se fía de Sánchez, lo dirá con razón. Sánchez dirá que si se gira hacia el centro-derecha, toda su vitola de progresista, de izquierdas, le vuelve a dar a Iglesias la posibilidad de hacerle oposición desde la izquierda, pero uno lo ve tan claro desde fuera y entiende también la falta de incentivos para los actores políticos de explorar ese camino, que me temo que sabiendo que vamos a un estancamiento, es como si no pudieras evitar acabar en el estanque. España se dirige a un estanque, quizá de años, y hay una carretera, hay una autopista al lado que se podría explorar, pero no hay incentivos para poner el tren embarrancado y ponerlo en los raíles del centro. No hay incentivos para que Casado plantee eso ni para que Sánchez lo acepte, cuando todos sabemos que solucionaría muchos de los problemas que tenemos planteados ahora y que son importantes. En la política, yo creo, Jorge, los incentivos se llaman voluntad, generosidad, mirar hacia adelante y compartir y los objetivos del país. Eso es como se llama. Si eso no existe o no es imposible buscarlo, quien sienta eso debe tener la obligación de hablarle claramente a los españoles y de hablar directamente con los españoles. Yo creo que el Partido Popular, vamos a ver, yo no voy a decir al Partido Popular lo que tiene que hacer, ¿no? Pero vamos a plantearlo de otra manera. Yo creo que si dices claramente lo que quieres hacer y lo que vas a hacer, hoy en día, aun con todas las dificultades de comunicación, y aun con todas las torpezas de comunicación inherentes a la naturaleza de la derecha, del centro-derecha, así había una mayoría de los españoles que ese mensaje lo entenderían. Pero tienes que decirlo, y tienes que empezar a sembrar todos los días. Tiene un proyecto identificable con el que se puede identificar la mayoría de los españoles. Y tú ese proyecto lo abres a los demás, como siempre lo has hecho, desde un punto de vista de lo que significa la organización de la moderación en España. Si eso no puede funcionar es así, y España es pasto de extremismos, pues los líderes políticos, si es que lo saben, conjugarán los famosos versos de Rodrigo Caro y volverán y dirán, oiga, esto, Campo de Soledad, Mustio Collado, fueron en un tiempo España famosa, ¿no? Bueno, pero es así. Entonces, yo por eso
apelo mucho a esa cuestión de responsabilidad. No creo en que algunos lo vayan a hacer. Yo no creo que de pronto el Partido Socialista se le vaya a aparecer, vaya a tener una aparición y cambie y totalmente sus políticas. No lo creo. No creo que esta coalición se vaya a romper. No lo creo. Creo que hay que plantear una cosa, un proyecto muy claro y hablarle muy claro a los españoles. Y si lo haces, al final la solución la tienen los españoles, la tenemos nosotros. Al final la solución la tenemos nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Pues vamos a intentarlo, por lo menos, ¿no? Es lo que me parece. Carlos, tengo que ya pasar al turno de preguntas de los alumnos. Te pido brevedad, no quiero dejarte sin hablar. Para complementar lo que decía Sí. el presidente, entre esas cualidades que hay que tener para llegar al gobierno, todo lo que has expresado, me da a mí esto, cuando una vez que se está en el gobierno, me da a mí la sensación de que lo que ha cambiado en la política, aparte de que los algoritmos han arrinconado a las ideas, es la capacidad de sacrificio de los políticos. Decir cosas que la gente no quiere oír. Si yo me imagino que Felipe González en el año 86-87, cuando hace la reconversión industrial y quiere cerrar Altos Hornos de Vizcaya, no era un plato de buen gusto, o hace la reforma de las pensiones, o en el año 96 el presidente Aznar toma medidas de ajuste para entrar en Maastricht. Me da a mí la sensación que es lo que ha desaparecido. Ningún político dice la verdad a sus ciudadanos, es decir, a sus posibles electores, porque eso tiene un coste electoral. Y yo creo que eso es tan importante probablemente como la voluntad y como el tener un programa para que la gente entienda cuál es su proyecto político. Pero es, al final, la diferencia entre querer y estar. Es decir, es la diferencia de concepción política. Tú, y lo estamos viviendo aquí, ¿no? Si tú tienes un diseño político para estar, disfrutar en el gobierno o en el poder. Y otra cosa es decir, no, yo quiero estar para hacer determinadas cosas, lo cual me lleva a asumir costes, ¿no? Incluso costes a veces, quiero decir, todo coste, pero hoy día, efectivamente, en la política, una de las cuestiones más expresivas es la falta de liderazgo que hace el no tomar decisiones que son absolutamente esenciales. Estando en la oposición incluso. Estando en la oposición, para la vida del país. Y eso en la oposición también hay que llevarlo por decir, explíqueselo claramente a la gente, porque al final la gente lo va a acabar entendiendo. Si es que lo va a acabar entendiendo. Si tú explicas, por ejemplo, que en España no puede ser que cada vez trabajen menos y que cada vez haya más gente que no trabaja, pues llegará un momento que eso no se puede mantener. Lo entiende todo el mundo. Y si no lo entiende, pues lo tiene que explicar todos los días. Porque es así. Como tienes que explicar todos los días, tienes el ejemplo, la cuestión, ejemplos históricos, ¿no? Cuando nosotros hicimos las privatizaciones, el discurso de la izquierda típico era todo tiene que ser público y tal, el público, las empresas públicas y vamos a perder todas las empresas públicas y te decía, la gente no lo va a entender. Digo, ¿no lo va a entender? Sí, hubo 2 millones de personas que pasaron a ser accionistas de la empresa, no entendieron de narices, se levantaban todos los días mirando en el periódico cómo estaba la cotización de la empresa y cuánto habían ganado, si habían ganado, habían perdido. Como lo entiende perfectamente, y eso fue una máquina de generar empleo. Hoy, por ejemplo, el modelo de Madrid. Pues el modelo de Madrid es un modelo que lo entiende todo el mundo, si lo explicas. ¿Por qué no quieren acabar con él? Porque es el modelo de la libertad. Y es el modelo que demuestra que con impuestos más bajos se puede crecer más, se puede recaudar más, que incluso en tiempos de pandemia se puede crear empleo, como ha ocurrido en Madrid. Entonces, no es una casualidad que Madrid se haya convertido, por ser la capital, en un foco de atracción. Se ha convertido en un foco de atracción por las decisiones que toma. Entonces, si eso lo explicas, es difícil, es duro, pero eso es el liderazgo y esa es la tarea que hay que hacer, ¿no? Me ha venido muy bien, igualmente, tu pregunta, Carlos, porque era una muy parecida a la que hacía un alumno. Siento cortaros porque está muy interesante el debate, pero bueno, me han dicho 1h30 de acto y ya vamos a llegar y quiero cumplir en tiempo, aunque nos vayamos un poco a alargar ya por las preguntas, pero precisamente un alumno, presidente, formulaba esta cuestión, si ahora los políticos están más
tienen el objetivo en permanecer en el poder más que en hacer políticas para el ciudadano. Y bueno, un poco ya le hemos contestado. Otra pregunta de un alumno es, señor Aznar, ¿está el Partido Popular en su peor momento? Pregunta Ya esa. ha dicho que los alumnos que van a hacer las entrevistas, que hoy los periodistas aquí no hemos podido por el acto académico que es. Los alumnos nos están haciendo el trabajo. Muy bien. Yo tengo 2 carnés en mi vida, bueno, todavía. Uno el del Partido Popular y otro el del Real Madrid, no tengo más. Entonces, digamos que los dos están en momentos manifiestamente mejorables. Con el cambio de sede, ¿cree, presidente, que se está interiorizando dentro de esa directiva una cierta culpabilidad con lo anterior? Sí, yo ya he dicho no en itálica famosa, sino en entrevista famosa, que a mí las mudanzas no me... Pues yo no hago de una mudanza una categoría política, ¿no? No hago de una mudanza una categoría política. No. Es una mudanza y uno se muda y lo que hace falta es que cuando se muden lo hagan bien, ¿no? O sea, que llamen a una buena casa de mudanzas y que vendan bien. ¿Cómo se siente, presidente, cuando ve que los 10 millones de votantes del Partido Popular están ahora repartidos? Aquí hay que preguntar a todos estos señores. Los alumnos son los que han elegido y ponen todas presidentes, No, señor Aznar. Yo solo cumplo órdenes de ellos. Ándale. Sí, como decías. ¿Qué debe ocurrir para que las 3 fuerzas de centro derecha se unan, si se tienen que unir, para volver al poder en España? Creo que ya lo he dicho, ¿no? Sí, lo hemos hablado. La fuerza de atracción, el imán, llámale como quiera, ¿no? Y el proyecto, todo eso tiene que servir. Presidente, en su etapa al frente del Gobierno no había redes sociales, todos lo sabemos. Los alumnos además han nacido con ellas prácticamente. Yo fui a un congreso, una vez me llevaron a un congreso de internautas, que se llamaban así. Y entonces, no me acuerdo el año, pero yo fui a un congreso de internautas. Y confieso que les eché un discurso allí que no sabía muy bien lo que estaba diciendo ni lo que significaba. Pero sí, en cambio, hay una cosa que también es de las políticas de libertad. Déjame que la cuente, porque eso es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros llegamos al gobierno, España había negociado una moratoria para la liberalización de las telecomunicaciones en España. Eso era bueno para algunas empresas, ¿sabes? Pero malo para España. Entonces España tenía 900.000, en 1996, 900.000 líneas de teléfono. ¿Sabes cuántas tenía en el año 2004? 38,5 millones, más líneas que habitantes. Fíjate. Bueno, ¿y eso es consecuencia de qué? De la liberalización. Podías haber seguido con una política que dijera, pues no, pues mire usted, vamos a tener para el año que viene 950.000. ¿no? 38 millones en 8 años. Eso es consecuencia de políticas liberales, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta dice, ¿cree que las redes sociales son un enemigo o son un aliado de los políticos en la actualidad? Y yo creo que los políticos son prisioneros en las redes sociales, ¿no? Y de las redes sociales, ¿no? Entonces tengo que decir que una cosa es vamos a ver, hay que matizar de todo, ¿no? Una cosa es la revolución tecnológica, una cosa es la economía digital, que habría que explicar exactamente qué significa eso. Otra cosa distinta es la transformación de los medios, etcétera, etcétera. Y otra cosa es un sistema basado en el anonimato y en la irresponsabilidad. Y yo con toda franqueza, yo digo, todo aquello que está basado en el anonimato y en la responsabilidad, en mi opinión, es socialmente inaceptable. Y hoy, la mayoría social está fundamentada sobre el anonimato y la irresponsabilidad. Y eso, con toda franqueza, no sé lo que piensan mis yo estoy de acuerdo. amigos, eso hace sociedades imposibles. No, quiero decir que cuando se habla de la charca digital, de Twitter, de los insultos, de la
de la polarización, yo creo que sí es una rama del derecho que se tendrá que desarrollar en los próximos años, ¿no? Despachos especializados en este tipo de cosas, pero dentro del conflicto de la libertad de expresión que siempre hay que proteger y del derecho a embarrar el terreno del juego, a la difamación, a la calumnia, al bulo, a la fake news, a la mentira, que es lo que está destruyendo las democracias occidentales. O sea, cuando Steve Jobs inventó el iPhone no pensaba que estaba inventando un artilugio que podía acabar con la democracia, pero el hecho es que lo hizo. Más allá de eso, creo que si en un día se pusieran de acuerdo las fuerzas legislativas de los países para acabar con el anonimato, es decir, usted puede opinar, pero usted pone su cara. Totalmente. Igual que en la calle, si tú insultas a alguien, pones tu cara y puedes ser denunciado y pagar o agredir a alguien, igual que el derecho existe en la calle, en las redes, que ya son la realidad, debe regir los mismos principios jurídicos. Por tanto, si de la noche a la mañana quisiéramos sanear la conversación pública, no solo en España, sino en todo el mundo, con prohibir el anonimato y que cada uno se responsabilice, tú puedes decir lo que quieras, pero lo pones con tu DNI, lo pones con tu cara, con tu nombre, fuera seudónimos, tu cara, tu DNI, y te responsabilizas de lo que dices. Al día siguiente, esto es la Atenas de Pericles. Al día siguiente. Sí, bueno, eso y Totalmente. prohibir a los Se llama políticos... dictadura, ¿eh? prohibir- Digamos que No, eso no. se llama dictadura también. No, ¿eh? la responsabilidad. No, quiero decir, De lo que dices. el exigir a los ciudadanos a que se identifiquen cada vez que hacen un comentario, eso no tiene que ver con el liberalismo ni con la libertad. tener Tiene una que Su ver nombre y con sus algo distinto. apellidos. No digo que le des el Es decir, DNI cuidado con a un... es un tema muy complejo, me parece a mí. Sí, es es un decir, tema además que afecta a políticos, a periodistas, o sea, muchas veces les Yo soy comentarios que enemigo yo del pienso que anonimato. quizás... Yo sí creo que los políticos deberían tener prohibido el Twitter. Quiero decir que como vía de comunicación está degradando completamente la vida política. No hay más que ver, Marlaska, el Ministerio de Interior saca un Twitter para lamentar 3 días más tarde de que ocurran violencia en Barcelona, cosa que es alucinante. El presidente hace sus pronunciamientos en Twitter. Echenique, pues todos los días bombardea Twitter. O sea, yo creo que Twitter es una herramienta muy nociva para la comunicación política y facilita además que los propios políticos se vuelvan irresponsables a la hora de comunicarse con los ciudadanos. Bueno, hemos visto el ejemplo también en Estados Unidos, ¿no? Como Donald Con Trump. utilizaba Twitter. Presidente, el otro día en una entrevista dijo que España era fuerte cuando estaba bien representada en 3 ejes, que era Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y la pregunta va relacionada, ¿qué piensa cuando la administración de Joe Biden ha contactado con el gobierno español después de haberlo hecho antes con muchísimos países no tan relevantes como el nuestro? Pues la pregunta es implícita la respuesta, ¿no? Pues por algo será y por algo eso sucederá, ¿no? Recordarán nuestros compañeros y colegas cuántas veces durante tantos años se decía cuánto tiempo tardaba si eras presidente en llamar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ahora no llama. Y probablemente si llama tampoco se pone a decir, o sea que, pues eso es así. Es decir, y eso es una realidad, pues es una realidad. Asumamos esa realidad, es lo que yo decía, hemos pasado de una situación a otra situación distinta. Yo viví una época de un presidente también criticado, he vivido con 2 presidentes norteamericanos, con Bill Clinton y con George Bush, con los 2 estupendamente. Pero yo quiero recordar una cosa, que es así. Todos los presidentes norteamericanos cuando visitaban Europa nunca empezaron por España, menos uno, que fue George Bush. Empezó su primer viaje a Europa por España. Y eso causó perplejidad en todos los demás países, porque tú imagínate la perplejidad que eso podía causar en el Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Italia. ¿Y por qué? Pues esa pregunta tiene respuesta, pero a lo mejor es para otro día. Y por último, muchas personas consideran que el Partido Popular está llevando una oposición floja. ¿Usted, presidente, qué haría si hoy, a 9 de marzo de 2021, fuera el presidente del Partido Popular, jefe de la oposición? Eso también, yo que tengo algunos pocos años, pero tengo alguna
carrera larga en la política, eso se lo decían a Fraga. A Fraga le decían que era una oposición blanda. Y le voy a decir una cosa, y tenían razón, pero no por blanda, sino porque no era una oposición aprovechable, era una oposición impotente. Entonces, la oposición tiene que ser útil. No hace falta que sea blanda, no es cuestión de blanda o de dura, es cuestión de ser útil, porque hay tres cuestiones que son muy importantes, y es tener una gran fuerza política organizada, 2, hacer una fuerza de oposición, y 3, plantear una alternativa. Y las tres van unidas. Las tres van unidas. Y entonces es cuestión de acierto y de utilidad, no de ser duro o de ser blando. No sé si Carlos, Jorge, Maite, Manuel, ¿queréis decir algo más, añadir antes de dar ya la palabra al presidente para finalizar el acto? Yo puedo dar las gracias a todos los que están presentes, a todos los que nos han visto y sobre todo muchas gracias a Carlos, a Jorge, a Maite, a Manuel y a Angie por haber estado aquí y por haber podido hacer estas reflexiones. Muchas gracias al rector y al instituto y a todos los alumnos. Espero que la conversación haya sido de interés y haya producido para vosotros, sea útil. Muchísimas gracias a todos.